Mi cuñada acusa a mi hija de empujar a su hijo por las escaleras y romperle el brazo, pero cuando las cámaras muestran que eso es mentira me acusa de falsificar el vídeo con ayuda de Trump. Soy una madre de 42 años con 2 hijos, una hija de 16 años y un hijo de 13 años. He estado casada con mi esposo durante 18 años. Vivimos en un vecindario tranquilo donde nunca pasa nada dramático. Al menos, eso creía hasta hace 3 meses. Mi hermano, de 45 años, ha estado casado con su esposa, 39 años, por 15 años. Tienen 2 hijos, uno de 14 y una de 11. A mi cuñada le gusta llamar la atención, y en las reuniones familiares, siempre tenía alguna emergencia médica o crisis que requería que todos se enfocaran en ella. Una vez, dijo tener una intoxicación alimentaria durante mi cena de Acción de Gracias y pasó toda la noche en el baño haciendo ruidos fuertes y quejidos. Al final de la noche, la gente se burlaba porque sonaba bastante rara. Otra vez, dijo tener dolores en el pecho durante la fiesta de cumpleaños de mi hijo e hizo que mi hermano la llevara al hospital. Los médicos no encontraron nada. Mi cuñada también tiene la costumbre de convertir pequeños problemas en grandes desastres. Cuando su hijo sacó una B en un examen de matemáticas, llamó a la escuela y exigió una reunión con el director. Cuando su hija no fue invitada al cumpleaños de una compañera, mi cuñada escribió en Facebook para quejarse. Mi hermano siempre se ve cansado durante estos episodios, pero nunca la contradice. Solo se disculpa por su comportamiento cuando ella no está presente. Los niños de ambas familias siempre se han llevado bien. Mi hija y su hijo tienen edades cercanas y comparten intereses similares en música y películas. Mi hijo y su hija juegan videojuegos juntos. Durante las vacaciones escolares y los fines de semana, es normal que los primos pasen tiempo en casa del otro. Hace 3 semanas, su hijo vino a nuestra casa por la tarde. Esto ocurre regularmente, tal vez 2 veces al mes. Los niños usualmente pasan el tiempo en el sótano jugando videojuegos o viendo películas. A veces salen a jugar a la pelota o a andar en bicicleta en nuestra entrada. Ese sábado, en particular, su hijo llegó alrededor del mediodía. Los niños pasaron la mayor parte del tiempo dentro de la casa porque estaba lloviendo. Jugaron videojuegos y vieron una película. Alrededor de las 3 de la tarde, dejó de llover y salieron unos 30 minutos. Luego regresaron y su hijo se fue alrededor de las 5 de la tarde, cuando mi hermano vino a recogerlo. Nada parecía fuera de lo normal durante la visita. Su hijo se comportó como siempre, riendo, bromeando con mis hijos, comiendo bocadillos de nuestra despensa. Cuando mi hermano vino por él, salió corriendo hacia el auto y se despidió con la mano como siempre. La noche siguiente, alrededor de las 8 de la tarde, mi teléfono sonó. Era mi cuñada, y prácticamente gritaba al teléfono. Me dijo que su hijo había llegado a casa con el brazo roto. Dijo que tenía un dolor terrible y que no podía mover el brazo izquierdo. Exigía saber qué había pasado en nuestra casa. Yo estaba completamente confundida. Su hijo parecía perfectamente bien cuando se fue. Le pregunté a mi cuñada qué le había dicho él sobre cómo se había lastimado. Dijo que le contó que mi hija lo había empujado por las escaleras frontales de nuestra casa, y que había caído con fuerza sobre su brazo. Eso no tenía ningún sentido para mí. Las escaleras frontales de nuestra casa tienen solo 3 escalones, son amplias, de concreto y con barandillas. Además, mi hija no podría haberlo empujado. En realidad, es bastante tranquila y nunca ha estado en una pelea física en su vida. Llamé de inmediato a mis hijos a la sala y les pregunté qué había pasado durante la visita de su primo. Ambos parecían genuinamente confundidos. Mi hija dijo que casi no habían usado las escaleras frontales. Cuando salieron, usaron la puerta trasera para ir al jardín. Mi hijo lo confirmó y agregó que pasaron unos 10 minutos afuera lanzando un frisbee antes de volver a entrar. Ninguno de mis hijos recordaba ningún incidente con las escaleras, ni empujones, ni señales de que su primo estuviera lastimado. Llamé de nuevo a mi cuñada y le expliqué lo que me dijeron mis hijos. Le sugerí que tal vez su hijo se había lastimado después de salir de nuestra casa, o tal vez se había lesionado antes y no se había dado cuenta hasta después. A veces los niños no notan que están heridos hasta que se les pasa la adrenalina. Mi cuñada se enojó aún más. Me acusó de enseñarles a mis hijos a mentir y encubrirse entre ellos. Dijo que su hijo nunca inventaría una historia así y que mi hija debía haberle hecho algo. Exigió que yo pagara las facturas médicas y castigara a mi hija por al menos un mes.
Le dije que necesitaba entender qué había pasado realmente antes de tomar cualquier acción. Ella me colgó el teléfono. A la mañana siguiente, mi cuñada volvió a llamar. Esta vez dijo que había llevado a su hijo a urgencias y que la radiografía mostraba una fractura en su antebrazo izquierdo. Exigió que admitiera que mi hija lo había empujado y que me hiciera responsable de los gastos médicos. Le pedí hablar directamente con su hijo, pero ella dijo que estaba demasiado molesto y traumatizado para hablar del tema. Dijo que mi hermano estaba de acuerdo con ella en que mi hija era la responsable y que mi familia debía hacerse cargo del asunto. Esa tarde, decidí revisar nuestras cámaras de seguridad. Tenemos cámaras que cubren la puerta principal, la trasera y la entrada del coche. Las instalamos hace 2 años después de que nos robaran algunos paquetes del porche. Las cámaras graban todo y almacenan las grabaciones durante 30 días. Pasé 1 hora revisando las grabaciones del día en que mi sobrino nos visitó. La cámara mostraba a mi sobrino llegando al mediodía y entrando por la puerta principal. A las 3:15 de la tarde, los 4 niños salieron por la puerta trasera y pasaron 28 minutos en el patio trasero. El vídeo los mostraba lanzando un frisbee, sentados en el patio conversando, y en un momento, mi hijo y mi sobrino corriendo alrededor de la casa. Durante esta carrera, mi sobrino no mostraba señales de dolor o lesión. A las 3:43 de la tarde, los 4 niños entraron de nuevo a la casa por la puerta trasera. A las 5:02 de la tarde, mi sobrino salió por la puerta principal con mi hermano. La cámara lo mostraba claramente bien y saludando con el brazo izquierdo mientras se iban. No había absolutamente ninguna grabación de alguien usando las escaleras frontales durante su visita, salvo al llegar y al irse. No hubo empujones, ni caídas, ni señales de lesión alguna. Lo más importante, el vídeo mostraba a mi sobrino moviendo ambos brazos con normalidad durante toda la visita, incluso al irse. Guardé la grabación relevante en una memoria USB y llamé a mi cuñada. Le dije que tenía imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban que su hijo no se había lesionado en nuestra casa. Y le ofrecí enseñarle el vídeo para que pudiéramos averiguar cuándo y dónde se había lastimado realmente. Me acusó de haber falsificado el vídeo. Dijo que seguramente había editado las imágenes para eliminar las partes donde mi hija empujaba a su hijo. Afirmó que cualquiera con conocimientos básicos de informática podía manipular una grabación de seguridad para que pareciera lo que quisiera. Intenté explicarle que nuestro sistema de seguridad agrega marcas de tiempo automáticas, y que las grabaciones se almacenan en un servidor en la nube administrado por la empresa de seguridad. Y le ofrecí que la empresa proporcionara directamente el vídeo sin editar o que un tercero neutral examinara los archivos para confirmar que no habían sido alterados. Mi cuñada se negó a ver cualquier grabación. Dijo que no confiaba en nada que viniera de mí o de mi familia. Insistió en que la única verdad era la versión de su hijo y que yo intentaba hacerle gaslighting para que creyera que su propio hijo mentía. La conversación terminó con ella amenazando con tomar acciones legales contra mi familia. Dijo que nos iba a demandar por las facturas médicas, el dolor y sufrimiento, y el daño emocional. 2 días después, recibí una carta certificada de un abogado. Mi cuñada realmente había presentado una demanda contra mí, mi esposo y mi hija. La demanda alegaba que mi hija había empujado intencionalmente a su primo por las escaleras frontales, causándole una fractura y dolor persistente. Exigía el pago de las facturas médicas, los costos de rehabilitación física y una indemnización por sufrimiento emocional. Contacté de inmediato a un abogado y le entregué las grabaciones de seguridad. Él revisó todo y me dijo que se encargaría. El vídeo desmentía por completo cada una de las acusaciones en la demanda. Dijo que presentaría una moción para desestimarla y que probablemente sería rechazada de inmediato. En el transcurso de 1 semana, el abogado de mi cuñada retiró la demanda. Mi abogado me explicó que, al ver la evidencia en vídeo, su abogado le había aconsejado que el caso no tenía fundamento y no podía continuar. En lugar de admitir que su hijo se había equivocado o que ella había sacado conclusiones apresuradas, mi cuñada empezó a decirle a toda la familia extendida que yo había fabricado pruebas para destruir a su familia. También empezó a decir que yo había vuelto a su hijo en contra de su propia madre al convencerlo de cambiar su versión. Afirmaba que había intimidado a un niño herido para que mintiera y protegiera a mi hija. La semana pasada, recibí una llamada de mi sobrina, la hija de 11 años de mi cuñada. Estaba llorando y dijo que necesitaba contarme algo importante sobre el brazo roto de su hermano. Me dijo que su hermano nunca había dicho que mi hija lo empujó. Según ella, él había estado andando en patineta en su garaje el día después de visitar nuestra casa.
Se cayó y se lastimó el brazo, pero tenía miedo de decírselo a su madre porque ella le había prohibido andar en patineta. Cuando mi cuñada notó que el brazo de su hijo estaba hinchado y lo llevó al médico, comenzó a preguntarle dónde se había lastimado. Él tenía miedo de admitir que había estado andando en patineta, así que dijo que no lo recordaba. Entonces mi cuñada empezó a sugerir diferentes posibilidades, que quizás se había lastimado en la escuela, en nuestra casa o jugando con amigos. Según mi sobrina, su madre se obsesionó con la idea de que la lesión había ocurrido en nuestra casa. Siguió preguntándole a su hijo si alguien lo había empujado o si se había caído por las escaleras. Finalmente, él aceptó que tal vez algo así había pasado, porque tenía dolor y solo quería que ella dejara de hacerle preguntas. Mi sobrina dijo que su hermano nunca afirmó realmente que mi hija lo empujó. Mi cuñada creó esa historia específica haciendo preguntas dirigidas hasta que él estuvo de acuerdo con su versión. Mi sobrina me llamó porque había escuchado a su madre hablar sobre tomar acciones legales contra más miembros de la familia, y estaba asustada de que estas falsas acusaciones terminaran por destruir todas sus relaciones. Después de hablar con mi sobrina, llamé a mi hermano y le conté todo lo que su hija me había revelado. Me respondió que necesitaba tener una conversación seria con su esposa y sus hijos. Al día siguiente, mi hermano me llamó de nuevo. Había hablado en privado con su hijo, y él admitió que se había lastimado el brazo andando en patineta en el garaje. Mi hermano se disculpó repetidamente por el comportamiento de su esposa y por la demanda. También me dijo que iba a insistir en que ella buscara ayuda profesional por su tendencia a crear dramas y hacer acusaciones falsas. No he sabido nada de mi cuñada desde que mi hermano la enfrentó con la verdad. Él dice que ahora afirma que toda la familia está en su contra y que ella es la verdadera víctima en esta situación. En cuanto a mi sobrino, mi hermano lo trajo a casa para que se disculpara por la confusión que causó al no decir la verdad. Han sido unos días de lo más caóticos, pero me alegra que ahora se sepa la verdad y que todo esté mejorando. También que mi cuñada vaya a recibir ayuda profesional, realmente la necesita. Actualización 1. He regresado porque la situación con mi cuñada ha empeorado. Hace 2 semanas, mi hermano me llamó. Dijo que mi cuñada no había aceptado su exigencia de que buscara ayuda profesional. En lugar de eso, decidió que mi hermano también estaba siendo manipulado por mí y que ya no era digno de confianza. Se mudó de su casa y se fue a vivir con su hermana en otra ciudad. Se llevó a su hija con ella, pero dejó a su hijo con mi hermano. Según él, ella afirmó que su hijo había sido completamente lavado del cerebro por nuestra familia y que ya no podía confiar en él. Mi hermano estaba intentando arreglar los acuerdos de custodia y ver cómo ayudar a sus hijos a lidiar con el comportamiento errático de su madre. Me dijo que su hijo en realidad se sentía aliviado de que ella se hubiera ido. Mi cuñada le estaba diciendo a su hija que su padre y su hermano habían sido manipulados en su contra por influencias externas malignas, es decir, por mí y mi familia. 3 días después de que mi hermano me llamara con esta actualización, ocurrió algo más. Mi cuñada se presentó en la escuela de mi hija durante el almuerzo. Logró entrar al edificio. Encontró a mi hija en la cafetería y se acercó a su mesa. Según mi hija y sus amigas que presenciaron el incidente, mi cuñada comenzó a acusarla en voz alta de mentir sobre la lesión. Le exigía que admitiera que había empujado a su primo y que se disculpara por todo el daño que había causado. Mi hija estaba completamente confundida y asustada. Intentó decirle a mi cuñada que no había hecho nada malo, pero ella se alteró aún más. Y agarró el brazo y dijo que no iba a permitirle seguir mintiendo y manipulando a todos. En ese momento, otros estudiantes comenzaron a reunirse alrededor. Un profesor notó la conmoción y se acercó a intervenir. Cuando el profesor le pidió que se identificara y explicara por qué le estaba gritando a una estudiante, ella afirmó que mi hija había herido gravemente a su hijo y que la escuela debía tomar medidas disciplinarias. El profesor la llevó a la oficina del director, mientras otro miembro del personal se quedó con mi hija. El director me llamó de inmediato y corrí a la escuela. Cuando llegué, encontré a mi hija visiblemente afectada pero físicamente ilesa. El director me explicó que mi cuñada había sido expulsada del edificio y que habían contactado a la policía para presentar un informe. Ella había hecho varias acusaciones contra mi hija y exigía que fuera suspendida o expulsada. Le proporcioné al director copias del vídeo de seguridad que desmentía las acusaciones originales, y le di la información de contacto de mi hermano para confirmar que mi cuñada no actuaba con aprobación familiar. El director me aseguró que mi hija no enfrentaría ninguna acción disciplinaria, y que mi cuñada tenía prohibido volver a entrar en la propiedad escolar.
Esa noche, mi hermano vino a casa para disculparse y ver cómo estaba mi hija. Me contó que mi cuñada lo había llamado después del incidente, alegando que simplemente había intentado tener una conversación razonable con mi hija sobre la responsabilidad. También le informó que si continuaba acosándonos, apoyaría cualquier acción legal que decidiéramos tomar. Estaba consultando con un abogado de divorcios y planeaba solicitar la custodia total de ambos hijos. Ya no podía confiar en ella para tomar decisiones racionales sobre el bienestar de los niños. 2 días después del incidente en la escuela, noté un auto estacionado frente a nuestra casa. Estaba ahí en la mañana cuando salí para el trabajo, y seguí ahí cuando regresé. Al día siguiente, el mismo auto, en el mismo lugar. Al tercer día, llamé a la policía y reporté que estábamos siendo acosados por una persona. La policía se acercó a su auto y habló con ella, que era mi cuñada, aunque era probablemente un coche de alquiler. El incidente final que me convenció de que mi cuñada se había vuelto peligrosa ocurrió el viernes pasado. Estaba en el supermercado cuando la noté siguiéndome por los pasillos. Al principio pensé que podría ser una coincidencia. Pero no importaba dónde fuera, ella siempre estaba a unos 6 metros detrás de mí. Al llegar a la caja, se colocó justo detrás de mí en la fila. No tenía compras, solo un paquete de chicles. Mientras yo pagaba, empezó a hablar en voz alta. Otros clientes comenzaron a mirarnos. Continuó despotricando sobre personas que falsifican pruebas. Salí del supermercado lo más rápido que pude. Ella me siguió hasta el estacionamiento, aún hablando en voz alta. Me subí a mi auto y cerré con llave mientras ella se quedaba cerca, continuando su monólogo. Llamé a mi hermano desde el coche y le conté lo que había pasado. Contactó a su cuñada y prometió dejarle claro que esto tenía que terminar. Mi hermano me llamó 1 hora después. Había hablado con su cuñada, quien le dijo que mi cuñada había estado mostrando un comportamiento cada vez más paranoico. Se quedaba despierta toda la noche investigando formas de demostrar que los vídeos de seguridad podían ser falsificados, y llenaba cuadernos con planes para exponer mi supuesto plan de mentiras. Su hermana estaba muy preocupada por su estado mental, pero no había base legal para un tratamiento involuntario, ya que no estaba amenazando con hacerse daño ni a sí misma ni a otros. Simplemente, estaba obsesionada. Mi hermano dijo que presentaría una solicitud de orden de alejamiento en nombre de toda nuestra familia. No podía permitir que su fijación siguiera poniendo en peligro a mis hijos. Estuve de acuerdo. La audiencia para la orden de alejamiento está programada para la próxima semana. Mi hermano ha reunido declaraciones de la escuela, mi documentación sobre el acoso y testimonios sobre su historial de acusaciones falsas. También consiguió una evaluación psicológica que sugiere que podría estar experimentando una desconexión de la realidad. En este momento mi cuñada no tiene un problema. Tiene un contenedor repleto de ellos. Actualización 2. La audiencia para la orden de restricción fue mejor de lo esperado, pero eso no es todo lo que ha sucedido. El juez otorgó una orden de restricción temporal que prohíbe a mi cuñada acercarse a menos de 150 metros de mí, mi familia, nuestro hogar o la escuela de mi hija. La orden también cubre la casa de mi hermano y la escuela de su hijo, ya que mi cuñada había intentado contactarlo en contra de la voluntad de mi hermano. También le han dado la custodia de su hija a mi hermano. Mi cuñada se alteró cuando el juez emitió la orden de restricción. Dijo que el sistema legal estaba corrompido y que mi hermano había sido lavado del cerebro para traicionar a su propia esposa. Afirmó que yo no solo había manipulado las grabaciones, sino también la memoria de su hijo sobre cómo se había lastimado. Después de la audiencia, me dijo que en el último mes se había vuelto cada vez más paranoica. Estaba convencida de que yo tenía conexiones con la policía o con empresas de tecnología que me estaban ayudando a fabricar pruebas en su contra. El día después de que se emitiera la orden de restricción, mi cuñada la violó. No sé si esperó al menos 24 horas para hacerlo. Mi hija me llamó al trabajo, llorando y asustada. Dijo que su tía había estado esperando afuera de la escuela cuando terminaron las clases. No se le acercó directamente, pero la siguió a ella y a sus amigas por 3 cuadras, gritando. Mi hija y sus amigas entraron a una cafetería y me llamaron. Inmediatamente, llamé a la policía y luego conduje para recogerla. Cuando llegué, mi cuñada ya se había ido, pero varios testigos confirmaron lo que había pasado. La policía hizo un informe y dijo que la arrestarían la próxima vez que violara la orden. También aumentaron las patrullas alrededor de la escuela y de nuestro vecindario. Mi hermano estaba mortificado.
Dijo que su esposa le había contado a su hermana que planeaba demostrar que mi hija era una mentirosa peligrosa, haciéndola confesar frente a testigos. Al parecer, creía que si la confrontaba públicamente, mi hija se derrumbaría y admitiría haber empujado a su primo. 3 días después, mi cuñada se presentó en nuestra casa. Miré por la mirilla y la vi parada en el porche con un sobre de Manila en la mano. Estaba mirando directamente a la cámara de seguridad y parecía tranquila, lo cual fue, de alguna manera, más inquietante que su comportamiento anterior. Llamé a la policía y reporté otra violación de la orden de restricción. Mientras hablaba con la operadora, la observaba por la ventana. No volvió a tocar el timbre ni intentó forzar la entrada. Simplemente se quedó allí unos 5 minutos, mirando a la cámara. Luego, deslizó el sobre por debajo de la puerta y regresó a su auto. Esperé a que llegara la policía antes de abrirlo. Dentro había copias impresas de fotos familiares antiguas de reuniones a lo largo de los años. Había usado un marcador rojo para rodear la cara de mi hija en cada foto y escribió palabras como mentirosa y manipuladora junto a los círculos. También había una carta manuscrita dirigida a mi hija. Decía que sabía que mi hija estaba siendo obligada a mentir por sus padres y que la perdonaba por el dolor que había causado. La carta la animaba a decir la verdad sobre haber empujado a su primo, y le prometía que mi cuñada la protegería del castigo si confesaba. La policía se llevó el sobre y su contenido como evidencia. Dijeron que la arrestarían tan pronto como la localizaran. Esa noche, mi hermano me llamó para decirme que habían arrestado a mi cuñada en casa de su hermana. Había sido acusada de violar la orden de restricción y de acoso. Su hermana estaba aliviada. Mi hermano también compartió información preocupante sobre lo que ella había estado haciendo en las semanas previas a su arresto. Su hermana descubrió que había estado creando archivos detallados sobre toda mi familia. Había impreso nuestras publicaciones en redes sociales, tomado capturas de pantalla de nuestra actividad en línea y estaba rastreando nuestros horarios diarios. Aparentemente, estaba planeando demostrar que mi familia estaba involucrada en actividades criminales más allá de la supuesta manipulación del vídeo. Estaba convencida de que las personas que falsifican grabaciones de seguridad también deben estar implicadas en crimen organizado, corrupción gubernamental y fraude corporativo. Su hermana encontró cuadernos llenos de teorías conspirativas sobre nuestras supuestas conexiones con todo, desde las fuerzas del orden hasta empresas de tecnología. Me sorprendió que no tuviéramos también conexiones con los Anunnakis. La evaluación psicológica que mi hermano había solicitado se completó la semana pasada. El informe recomendó tratamiento psiquiátrico inmediato y medicación. Fue liberada bajo fianza con condiciones: no tener contacto con nuestra familia, someterse a evaluación de salud mental obligatoria, entregar su licencia de conducir y permanecer bajo supervisión en casa de su hermana. Mi hermano ha presentado una demanda de divorcio y por la custodia total de ambos hijos permanente. Dijo que la evaluación y sus arrestos recientes le daban fundamentos sólidos para mantener a los niños alejados de ella, hasta que reciba el tratamiento adecuado. Mi hija está afectada, especialmente por la carta que iba dirigida directamente a ella. La audiencia final para la orden de restricción permanente está programada para el próximo mes. Mi hermano testificará. El fiscal a cargo de los cargos penales también presentará detalles sobre las violaciones a la orden temporal. El abogado de mi hermano espera que el tribunal requiera que ella reciba tratamiento psiquiátrico extenso, antes de que pueda tener contacto supervisado con sus hijos. Es probable que la orden de restricción que protege a mi familia se extienda por varios años. No es que mi cuñada no estuviera loca antes, pero era una locura normal, como la que encuentras en cualquier familia grande. Siempre hay alguien así. Pero ahora es como si la única neurona que sostenía todo para no transformarse en una asesina en serie se hubiera rendido. Actualización 3. 2 semanas después de mi última actualización, la hermana de mi cuñada llamó a mi hermano en estado de pánico. Mi cuñada había desaparecido durante la noche, se había llevado su auto y había dejado una nota diciendo que iba a hacer justicia por su familia. Mi hermano llamó inmediatamente a la policía, y también a mí, ya que una nota así, viniendo de una persona con esos desequilibrios, pueden significar muchas cosas, y todas muy malas. Pasamos las siguientes 12 horas preguntándonos dónde estaría y qué estaría planeando. La policía emitió una alerta para localizar y aumentó la vigilancia alrededor de nuestra casa y de las escuelas de los niños. La encontraron 18 horas después en el estacionamiento de la escuela de mi hija. Había estado durmiendo en su auto, y había llenado varios cuadernos con planes detallados para confrontar a mi hija,
cuando empezaran las clases a la mañana siguiente. Cuando la policía se acercó a su vehículo, descubrieron que había reunido diversos elementos que aparentemente pensaba usar como pruebas de la culpabilidad de mi hija. Tenía impresiones de artículos médicos sobre fracturas de brazo, fotos de las radiografías de su hijo y testimonios escritos a mano, que afirmaba que eran de personas que habían presenciado el supuesto comportamiento violento de mi hija. La policía también descubrió que había estado investigando el horario diario de mi hija, los nombres de sus profesores y los procedimientos de seguridad de la escuela. Había dibujado mapas del edificio escolar y marcado lugares donde planeaba acorralar a mi hija para lo que llamaba una confrontación final. Fue arrestada y acusada de nuevos cargos por acoso y violación de las condiciones de fianza. El evaluador psiquiátrico que la examinó después de este incidente concluyó que representaba un peligro para mi familia, y recomendó su internación involuntaria inmediata. La audiencia para la internación se llevó a cabo una semana después. El juez ordenó su internación en un centro psiquiátrico estatal, por un mínimo de 6 meses, con posibilidad de extensión si seguía representando un peligro. Mi hermano ha empezado a salir con alguien, una maestra de la escuela de su hijo. Esto después de un mes de que se haya completado el divorcio. Los casos legales contra mi cuñada ya se han resuelto. Se declaró culpable de los cargos de acoso y hostigamiento, y enfrentará sanciones adicionales si viola la orden de restricción tras su liberación. La orden de restricción ha sido extendida por 5 años y abarca a todos los miembros de mi familia. Mi familia ha retomado sus rutinas normales, aunque seguimos siendo cautelosos con nuestro entorno. Mi hija le está yendo bien tanto académica como socialmente. Mi hijo ha sido menos afectado en general, pero también es consciente de la seguridad personal. Mi hermano se mantiene en contacto regular y nos incluye en actividades familiares con sus hijos. Los niños de ambas familias han mantenido sus lazos cercanos a pesar de todo lo que han vivido. Mi cuñada sigue en tratamiento psiquiátrico sin fecha de alta definida. Mi hermano recibe actualizaciones mensuales sobre su progreso, pero los médicos han indicado que sus ideas delirantes sobre nuestra familia siguen siendo resistentes a la medicación y la terapia. Ella continúa creyendo que somos parte de una conspiración contra ella, lo cual hace poco probable su liberación en el futuro cercano. Creo que está bien, ya que eso evita que podamos tener un encuentro con ella. Lo único que nos da un poco de miedo es que la liberen sin estar lo suficientemente bien. Actualización 4. Me han pedido una actualización de mi caso. Aunque no ha pasado demasiado en estos 4 años, intentaré hacer un resumen. Mi cuñada nunca recibió el alta médica, porque aún sigue convencida de que tenemos contactos con políticos, empresarios poderosos y presidentes. Lo último que supimos de ella es que dice que cree que tenemos vínculos con Trump, que él podría habernos ayudado a alterar los vídeos de seguridad. Debe haber visto los resultados de las elecciones hace unos meses, y piensa que somos amigos suyos o algo por el estilo. También afirma que formamos parte de la lista de Epstein y que queríamos llevar a sus hijos a su isla. Por algo sigue internada, y las posibilidades de que salga en el futuro cercano son muy escasas. Durante estos años ha hecho múltiples acusaciones extrañas contra nosotros, incluso contra su ex esposo. Ha dicho que queríamos sacrificar a nuestros hijos en un ritual satánico, y que mi hermana intentaba entregar a sus hijos a una red de trata de personas. En parte siento lástima por ella, porque su mente parece haberse quebrado por completo para llegar a pensar esas cosas. Pero siempre ha tenido una imaginación muy activa.